La educación precolombina. Llegaron a desarrollar una civilización altamente organizada y compleja, con lo cual nada extraña que un sistema educativo formal contara entre sus instituciones sociales. Organización. La organización estaba estructurada diferenciando distintas poblaciones, cada una con su distinto consejo que regulaba la justicia y a los mismos pueblos. Clase social. En las clases bajas, la asignación de los oficios se daba en el momento de la presentación en el círculo o en su pequeña sociedad, y se daba dependiendo del género y del oficio que practicara su padre o madre. Cabe recalcar que para que los niños tengan una educación tenían que pertenecer a la nobleza y solo se aceptaban a las niñas vírgenes, y para cerciorarse de eso tenían que ser niñas menores de 8 años. En la nobleza, los niños y jóvenes crecían educados en sociedad por ayas y ayos. No aprendían un oficio, sin embargo, se desarrollaban aprendiendo los artes de la nobleza. Los métodos educativos de aprendizaje se dividían en dos: el aprendizaje de memoria de parlamentos, cánticos e historias, las cuales debían de aprenderse de memoria para preservar su historia y su cultura. El segundo método, la práctica imitativa, se llevaba a cabo tanto en el aprendizaje de los oficios familiares como en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los ritos guerreros y sacerdotes. Las comunidades prehispánicas, tanto mexicas como nahuas y mayas, son complejas y de las cuales se conoce lo básico, que es muy poco. La educación colonial, el patronato también concedía a los monarcas españoles derecho de decisión y el gobierno directo sobre la iglesia americana. San Francisco fundó el primer centro de enseñanza de Quito con el nombre de San Juan Evangelista. La institución hasta ese entonces era privada, quien después de un tiempo cambió su nombre como Colegio San Andrés. Los alumnos estaban constituidos principalmente por indios, criollos, huérfanos y pobres. Con el tiempo también se fundaron instituciones educativas para entender a la población mestiza y de origen europeo, aunque era una regla común que las familias pagasen institutores privados para la enseñanza. Vargas, 1978, nos cuenta que Juan Griego fue el primer maestro de enseñanza de las letras a los criollos y mestizos de Quito. Uzcategui, 1952, nos dice que la educación de la mujer era todavía más restringida, ya que se consideraba peligroso y se contrario de las buenas costumbres de las niñas supieran escribir, y por eso en esas épocas solo disfrutaban del privilegio de solo leer eh, caracteres impresos. Con todo, no solo piensa leer, ya que era en ese tiempo una moneda corriente, ya que como se refiere López en 2003, más del 900% de la población era analfabeta, entre ellas agregadas mujeres, incluidas blancas y mestizas, que un porcentaje sobrepasaba el 98% de gente analfabeta. Yautacuna, eh, pueblos indígenas eh, sobre arreglaban la población, incrementaban la educación solo para ellos, ya que en estas condiciones resultaba difícil sujetar a la población indígena en el servicio de encomendadores o de cobrar sus retubos de evangelizador. En 1570, el virrey Don Francisco de Toledo propuso una política. Ordenó que los indios se congregaran a pueblos mayores y barrios urbanos donde los españoles mestizos tenían prohibido establecer moradas. Vargas, 1978, nos dice que en su iglesia parroquial o escuela en que enseñaron a sus hijos los principales de los demás indicios que requieren aprender la gracia y sin ningún interés a leer o escribir, cantar, ayudar a misa o hablar en una lengua castellana. El mismo Sínodo de Quito determinó que los doctrinales deberían ser sacerdotes que den un buen ejemplo de vida y costumbres.
El segundo sínodo de Quito, celebrando en 1593, dio un paso más allá, ya que ordenó que los doctrinores escriban confesiones, catecismos y libros de predicación, una propuesta ilustrada en la educación colonial. En la segunda mitad del siglo XVIII, múltiples factores asumieron a la Real Audiencia de Quito, en el actual Ecuador, una aguda crisis económica y social. Por esa razón, el, el quiteño Eugenio de Santa Cruz y Espejo se animaron a dar ideas en progreso de evolución social en el siglo de luces. Espejo propuso enfrentar una crisis mediante una reforma educativa que había de producir cambios para una buena cultura quiteña, cuya propuesta fue criticada y sin embargo apoyada en algunos sentidos. La cuestión ontológica en este fondo fue formar de ser los quiteños estaban fuertemente modelada por los que se celebraban antropólogos riobambeños. En ese tiempo las iglesias contaban con barracos, porque estos barracos existían. Era una corriente artística que se caracterizaba por una sobrecarga de elementos decorativos y una dosis de extravagancia. Estas imágenes tenían con el fin de adoctrinar, enseñar, convencer y de una revolución cristiana en donde las imágenes eran símbolos extravagantes que sobrecogen al espectador. Esto permitía a los quiteños una forma de ser, sentir, pensar, actuar, expresarse de una población. Con el fin de los paladines 1988, también criticaba la educación tradicional por no dar atención a los problemas prácticos que ayudaban a mejorar la vida de los quiteños, ya que toda la atención se concentraba casi exclusivamente en los viejos dogmas. La reforma educativa tenía pues que actuar sobre estas referencias de la vida cultural colonial. Paladines afirma que no sería suficiente con remover doctrinas, cambiar métodos e instaurar pedagógicas modernas. Al mismo tiempo no se lograba institucionar al pueblo con medidas de carácter paradigmático. Esto permite que a medida se haga de carácter de mejora de la agricultura, del comercio y de la industria. Espejo fue la cabeza de los ilustrados quiteños, pertenecía a la llamada Sociedad de Amigos del País o Escuela Concordia, cuyo principal órgano de la expresión fue el diario Primicias de la Cultura de Quito. Educación durante la etapa republicana del siglo XIX. Luego de las campañas independentistas que culminaron con la Batalla de Pichincha en 1822, los territorios de la colonial Real Audiencia de Quito formaron parte de la Gran Colombia, en el cual el Ecuador heredó el sistema educativo lancasteriano, oficializado por el Reglamento de Instrucción Pública expedido el 6 de enero de 1822. Este método lancasteriano suscitadamente consistía en dividir a los alumnos en grupo entre 10 y 20 niños, quienes recibían las lecciones de sus compañeros más aventajados llamados monitores, los que previamente habían sido instruidos por el maestro. Sin embargo, no se trataba de una propuesta educativa paidocéntrica, es decir, de una metodología constructivista en el que el estudiante sea capaz de obtener un conocimiento de manera autónoma a través de un proceso inductivo, crítico y razonado. Más bien, permanecía anclado a la educación memorista en un escenario donde se consideraba que sabían la lección únicamente quienes eran capaces de repetir coralmente y al pie de la letra. La escuela lancasteriana también se caracterizaba por una férrea disciplina dentro de una rígida dinámica de premios y castigos, los métodos simultáneo y mixto, el cual también se le llamó
lasallano, conjunto con el método lancarestiano por medio del Reglamento de Estudios del 1838. Rocafuerte también dispuso la adopción del método simultáneo, pero pese a la temprana voluntad por aplicar este modelo, el mismo no llegó a despegar sino hasta 1863, cuando llegaron al Ecuador sus artífices, los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. De ahí que el sistema simultáneo también se haya conocido como el sistema lasallano. Puede señalarse que la escuela graduada, tal como se ha comenzado a organizar en el Ecuador, fue establecida por primera vez por los hermanos de las escuelas cristianas, pues sus escuelas se componían de 6 clases o grados distintos de enseñanza, a cada uno regido por un profesor. Así pues, la gran ventaja del método simultáneo radicaba en la cercanía y el apoyo directo de los niños recibía. Dicho todo esto, los sistemas lancasterianos y simultáneos formaron el sistema mixto pese a la unión de ambos métodos. La educación en el siglo XX. En el siglo XXI se cerró con una de las disputas más recordadas en la historia del Ecuador, en la que los bandos conservadores y liberales pugnaban por imponer su modelo social e ideológico al conjunto de la nación. En 1895 triunfó la revolución liberal, a cuya cabeza se colocó el general Eloy Alfaro. En el campo educativo, la secularización de la enseñanza fue uno de los propósitos principales del liberalismo, y a la consecución en este fin, desde 1901, el general Alfaro dio inicio a la fundación de las instituciones normales pedagógicos, que es donde se formarían los nuevos maestros laicos. El modelo pedagógico Pestalozzi. Este modelo tiene como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral, donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una forma significativa. Desde el 1 de octubre quedaron completamente organizados los colegios de ambos sexos de instrucción secundaria de esta ciudad, estableciéndose en ellos con rigurosas disciplinas el método pestalozziano moderno, el cual está dando magníficos resultados prácticos. La educación indígena desde los tiempos del liberalismo. García Moreno creó la primera escuela normal para maestros indígenas, lamentablemente de corta vida y escaso impacto. En 1906 se instituyeron las llamadas escuelas prediales, que debían funcionar en las haciendas donde los propietarios hubiesen reunir 20 o más niños entre sus jornaleros y dependientes. En todo caso, las escuelas prediales fueron muy escasas, y lo común era que la mayor parte de niños indígenas no recibiesen escolaridad alguna. Dentro del movimiento de normalismo para la formación docente, por iniciativa del profesor Reinaldo Murgueitu, en 1937 se fundó la Escuela Normal Rural de Uyubincho para la preparación de maestros indígenas. Murgueitu se inspiró en el modelo de la Escuela Normal Huarizata de Bolivia y fue el primero en preparar textos bilingües para la escuela rural. Entre los destaca la recordada revista Yacha Huasi. La práctica de los estudiantes y la cercanía con la tierra fueron muy importantes dentro del modelo pedagógico de lo normal de Uyubincho. Las misiones pedagógicas alemanas y la pedagogía herbatiana. La experiencia con las misiones pedagógicas colombiana y la española fue más positiva en comparación con la misión norteamericana. Su aporte intelectual, metodológico, editorial y su propia acción práctica ayudaron a la difusión de la enseñanza intuitiva y a la instauración del laicismo en el Ecuador. Sin embargo, ambas adolescencias de un punto débil en lo que atañe a la organización de un sistema educativo estructurado y reglado. Las esperanzas depositadas en los pedagogos alemanes respecto a la organización del sistema educativo no resultaron vanas, pues puntualmente se encargaron de elaborar programas, planes de trabajo, horarios y materiales didácticos. La nueva escuela. Se establece la primera misión pedagógica alemana con un sistema herbartiano. Después de la segunda misión pedagógica alemana, las críticas recibidas a los modelos que maniataban la espontaneidad de los maestros según el modelo herbartiano, se vino la segunda misión alemana, que fue un modelo neo-herbartiano con la influencia de distintas pedagogías, que creó un nuevo modelo internacional llamado la Nueva Escuela. Esto sucedió desde 1914 a
1923. Los primeros orígenes de este movimiento fue la vanguardia intelectual del magisterio ecuatoriana, que fue representada por algunos ecuatorianos: Emilio Uzastegui, Leonidas García, Leopoldo Chávez, Alberto Flores, entre otros. Estos fueron unas reuniones de corrientes pedagógicas para la educación práctica, un desarrollo industrial agrícola y espacio para talleres, que se aplicó también psicología aplicada por Piaget. La medicina y el higienismo y la actividad física fueron las mejoras del Estado. También las clases obreras y media, donde muchos de los maestros se mantenían cercanos ya a movimientos socialistas. Y en 1923 apareció la Escuela Práctica del Trabajo. Y por último, la pedagogía pragmática de John Dewey, que contribuyó a superar el intelecto herbartiano. Tercer estudio regional comparativo y explicativo. Este estudio evaluó las áreas de matemáticas, lenguaje, incluyendo lectura y escritura, y ciencias naturales. Su objetivo es aportar información para el debate sobre la calidad de la educación en las instituciones, además de orientar a los estudiantes a la toma de decisiones. Sus variables generales: las características de los estudiantes y sus familias, las características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula. Y por último, las características de la escuela que se relacionan con el aprendizaje. También encontramos desigualdades y desventajas. Las desigualdades: se observó que los aprendizajes se agravaron para los niños pertenecientes a los sectores más devastados. Y sus desventajas: diferencia de aprendizaje entre los estudiantes al interior de un mismo establecimiento. El foco permaneciendo está en aprendizaje y bienestar de la calidad de niños y niñas, para que nadie se quede atrás y todos tengan un igual nivel de aprendizaje. El Estudio Regional Comparativo y Explicativo, o ERCE 2019, es una herramienta de monitoreo de calidad de la educación que orienta a tomar mejores decisiones en torno a la materia con objetivos de desarrollo sostenible, especialmente para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para promover oportunidades de aprendizaje para todos y haciendo énfasis en la calidad. Se compara con el TERCE 2013 para monitorear el progreso de brechas, fortalezas y oportunidades de mejora. ¿Cómo se evalúa? El ERCE 2019 son pruebas que se evalúan aprendizaje respondiendo por los estudiantes de tercer grado y de sexto en las áreas de lengua y literatura y matemática. La prueba de ciencias naturales es establecida solo para los estudiantes de sexto grado. Se mide los logros de aprendizaje en relación con objetivos del aprendizaje de América Latina y el Caribe. No solo evaluamos las pruebas, sino el ERCE 2019 considera cuestionarios para todos los miembros de la comunidad educativa para conocer los contextos donde tienen lugar e identificar los factores que asocian mejoras o menores aprendizajes. Los socios del ERCE comenzó en el 2017 con diversas instituciones reconocidas de la región que son para implementar distintas etapas de estudio. Estos socios son el Centro de Medicina MIDE de la Universidad de Chile, Instituto de Evaluación de Educación de México y el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile. Con estos respectivos sistemas de medición y evaluación implementamos un estudio a los 16 estados participantes de América Latina y el Caribe. Estudio CERCE 2016. El estudio CERCE ayudó ofreciendo información relevante a las políticas educativas y de las prácticas en escuelas y en aulas. Según los resultados mediante el estudio, suele informar que generaron un ambiente de respeto acogedor positivo en diferentes claves para promover un aprendizaje para los estudiantes. La importancia de la contribución que ejercen los establecimientos, incluso por sobre factores de contexto socioeconómico, favoreciendo significativamente a la desigualdad de aprendizaje. Con ello, la equidad de la distribución de aprendizajes en diferentes estratos de la población es una tarea que aún está por cumplirse según el reporte. La segregación escolar por condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes tiene una relación negativa en el rendimiento y es la segunda variable de mayor importancia para explicarlo.
Equidad, tarea dependiente según el CERCE 2006. ¿Cómo se realizó el estudio CERCE 2006? En un diseño implementa el análisis, participación de diversos equipos pedagógicos, especialistas, un currículo de expertos en construcción de instrumentos técnicos, monitores de región, convirtiéndose en un interesante espacio de colaboración, fortaleciendo capacidades técnicas para equipos de sistemas nacionales de evaluación implicados al CERCE 2006. La orientación conceptual está basada a pruebas referidas a currículos comunes de una región enfocadas a habilidades para la vida. Además, la evaluación de aprendizaje del CERCE 2006 utilizó cuestionarios para recoger información sobre los estudiantes y familias, los docentes y escuelas, que permiten diagnosticar los factores que tienen mayor incidencia con el aprendizaje de los alumnos. Diferencias entre el estudio CERCE 2006 y el estudio PERCE 1997. En un laboratorio latinoamericano de evaluación de calidad de educación, YESE desarrolló a los fines de década de los 90 el primer estudio regional corporativo y explicativo PERCE 1997, antecedente directo del CERCE 2006. Las principales diferencias entre ambos eran los resultados de aprendizaje de los alumnos. Algunos estudiados eran comparables directamente, un conjunto de evaluación comparada a su materia. El CERCE 2006 evaluó a alumnos de tercer y sexto grado, mientras que el PERCE evaluó a tercer y cuarto grado. El primer estudio se evaluó mediante la lectura y la matemática, ya que el CERCE tenía un alcance más amplio al evaluar los aprendizajes de lectura, escritura, matemática y ciencia. El CERCE 2006 utilizó un diseño matricial a las pruebas, que lo que le ayudó a permitir evaluar un mayor número de contenidos de lo que se usó en el primer estudio. El CERCE 2006 incluye preguntas abiertas en las pruebas matemáticas y ciencias, superando al PERCE 1997, que no utilizó este tipo de TIC en los exámenes. Adiós, Olmero. No lo dijiste sinceramente. Bueno, adiós, amor mío. Que tengas buen viaje. Así me gusta. Adiós, babosos.